Gracias. Buenos días con todos los presentes. Siendo las 11 de la mañana del día 10 de agosto del año 2023, presentes en la sala de audiencia del Juzgado Penal Unipersonal de la provincia de Castro Virreina, audiencia dirigida por el magistrado José Antonio Guamón Fernández, juez unipersonal de dicha provincia, a fin de realizar la audiencia de juicio oral en el expediente 30-2018, cuaderno 93, en los seguidos contra Rolando Rubio Campos Capcha y Rino Boris Basualdo Olano, a quien se les imputa ser presuntos autores del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio en agravio del Estado Municipalidad Distrital de Capillas. Se deja constancia que la presente sesión de audiencia está siendo registrada mediante el aplicativo Google Meet, el cual demostrará el desarrollo de la misma, esto de conformidad al artículo 361.2 del Código Procesal Penal y el artículo 26 del Reglamento General de Audiencias. Acto seguido, se concede el uso de la palabra a los sujetos procesales para su respectiva acreditación. Ministerio Público, buenos días. Buenos días, señor magistrado, y buenos días a todos los presentes. Por el Ministerio Público, Mariana Vilcaza, fiscal adjunta provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con demás datos ya señalados en la audiencia anterior. Muchas gracias. Gracias, doctora. Actor civil, doctor Walter, buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días a todos los presentes. Quien les habla, el abogado Walter José Blua Bustillos, habilitado con colegiatura 275 del Colegio de Abogados de Huancavelica, abogado delegado de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con domicilio procesal en el Jirón Manuel P. Fernández, 255, tercer piso, casilla electrónica 49229, en defensa de los intereses civiles del Estado. Presente. Gracias, doctor. Defensa técnica, doctor Ian César, buenos días. Con los presentes, muy buenos días. El que habla, abogado Jean César Sumaeta Segura, inscrito en el Colegio de Abogados de Junín, con el número 2152, continuando con la defensa técnica de Rino Boris Basaldúa Olano. Muchas gracias, señor juez. Gracias, el señor Rino Boris. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Su acreditación. Rino Boris Basaldúa Olano, DNI 10675676. Dirección Avenida San Martín 393, Castro Virreina. Gracias, ya se tienen consignados sus demás datos en sesión anterior. Defensa técnica, el doctor Víctor Manuel Monserrate de la Cruz. Doctora especialista de audiencia, bueno, si se puede llamar al doctor Víctor Manuel al número celular 966-68-2017, a fin de que concurra la audiencia. Y también se tiene la presencia del señor Rolando Russell Campos Capcha. Señor Rolando, ¿me escucha? Buenos días. Buenos días. Buenos días, señores doctores. Pues, mi nombre es Rolando Campos Capcha, con DNI 2184-2494, domiciliado en el anexo de Tucluche, distrito de Capillas, provincia de Castro Virreina. Gracias. Número celular 98 50 15 47 6. grado de instrucción, Superior. de profesión, Por el momento, comerciante. ocupación a la fecha que se dedica y cuántos son sus ingresos, un aproximado. 2.000 soles mensuales. Estado civil, Casado. nombre de su esposa, Edith Peinado Villaverde. hijos a la fecha, ¿cuántos hijos tiene? 4. Hijos menores de edad. 2. ¿Tiene algún antecedente penal, policial o judicial a la fecha? Ninguno. Gracias. Su abogado, señor, el doctor Víctor Manuel. Hace ratitos estaba en línea, me dijo que ingresara. A ver.
Vamos a tratar de comunicarnos un momento, doctores, por favor. Ok, muchas gracias. Doctor Manuel, buenos días, su acreditación. Señor magistrado, buenos días. Con la disculpa del caso, señor magistrado, que estaba terminando una audiencia en el segundo juzgado unipersonal de Chincha, señor magistrado. Disculpe nomás la tardanza. Interviene el letrado Víctor Manuel Monserrate de la Cruz con registro del Ilustre Colegio de Abogados de ICA número 4446, con domicilio procesal en calle El Carmen número 125, oficinas 03, Chincha Alta. Casilla electrónica número 29716, correo electrónico consultoría monserrate@gmail.com, teléfono de contacto 966-682017, actuando como defensa técnica del imputado Rolando Campos Cacha. Muchas gracias, señor. Gracias, doctor. Estando garantizado el derecho de defensa que les citan los hoy acusados, vamos a declarar válidamente instalada la presente sesión de audiencia y se emite la siguiente resolución. Resolución correlativa del día a la fecha, otros vistos, oídos y considerando, estando que mediante resolución número 2 de fecha 2 de agosto del año 2023 se ha dispuesto a declarar reo contumaz al señor Rolando Russell Campos Capcha, identificado con DNI 2184-2994, y que el día de la fecha se ha puesto a disposición y está presente en esta sesión de audiencia. Se resuelve levantar las órdenes de contumacia que pesan contra el hoy acusado Rolando Russell Campos Capcha, para lo cual deberá oficiarse las autoridades correspondientes siempre y cuando no exista mandato de captura emitida por otra autoridad judicial que se encuentre vigente. Y estando que en la presente sesión de audiencia no se ha vulnerado el derecho del hoy acusado, estando que no se ha introducido todavía los alegatos de apertura por parte de los sujetos procesales a solicitud de la defensa técnica de la autoridad César Sumaeta, que en sesión anterior ha solicitado la suspensión de la misma, y de conformidad al artículo 371, numeral 2 del Código Procesal Penal, vamos a iniciar con la exposición de los alegatos de apertura de los sujetos procesales, iniciando por parte del Ministerio Público. Doctora Mariela, tiene el uso de la palabra para que introduzca sus alegatos de apertura. Gracias, señor magistrado. Previamente solicitamos a vuestra judicatura que se nos autorice la desactivación de la cámara para que esta no produzca interferencia al momento de nuestra participación. No está autorizada, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, en el presente juicio oral probaremos que tanto el acusado Rolando Russell Campos Capcha y Boris Rino Basaldúa Olano cometieron el delito de cohecho
pasivo propio, sancionado y tipificado por el segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal. Probaremos, señor magistrado, que Rolando Russell Campos Capcha, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Capillas, por lo tanto, acreditaremos que tenía la condición de funcionario público entre noviembre del 2013 a enero del 2014, probaremos que solicitó dinero y combustible al ciudadano Kensi Julio Wincho Chilquille, este último representante de la empresa Pilotes Terráteos, empresa individual de responsabilidad limitada. Esta solicitud lo hizo, probaremos que lo realizó de manera indirecta por intermedio del acusado Boris Rino Basaldúa Olano, con la finalidad de suscribir el contrato número 013 del 29 de noviembre del 2013 sin el cumplimiento de requisitos. De igual manera, para el pago de valorizaciones y adelanto de materiales, también sin cumplir los requisitos, transgrediendo de esta manera una función y también sus obligaciones como autoridad edil en la Municipalidad Distrital de Capilla. Estas son las establecidas en el artículo 141 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que establecen cuáles son los requisitos para suscribir el contrato. Además, transgredió las bases integradas del proceso de selección de adjudicación directa selectiva 01-2013, que también establece cómo se va a perfeccionar este contrato. Igualmente, transgredió el literal A del artículo 19 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Capillas, que establece al alcalde le corresponden las funciones generales y atribuciones contenidas en el artículo 20 de la ley número 27.972, y esto es defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, además de celebrar los contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, también en el decurso del presente plenario, señor magistrado, probaremos que Boris Rino Basaldúa Olano actuó en la condición de cómplice, de tal forma que coadyuvó desde el inicio de la ejecución del delito hasta la consumación del mismo, y esta ayuda o apoyo esencial probaremos que fue o se derivó de haber pactado con Kensi Julio Mincho Chilquillo el pago de sumas de dinero y entrega de combustibles para Rolando Campos Capcha, a cambio de que éste no exigiera documentación faltante de la suscripción en el momento de la suscripción del contrato, pago de adelanto de materiales y pago de valorizaciones. Para ello, además, indicó a los servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Capillas que la documentación presentada con Kensi Wincho Chilquillo se encontraba conforme. Probaremos, señor magistrado, que Rolando Russell Campos Capcha actuó en su condición de autor y Boris Rino Basaldúa Olano actuó en condición de cómplice. Consecuentemente, señor magistrado, probaremos también que esta solicitud se materializó con los indicios de que en cada fase, tanto de la suscripción del contrato, así como del cobro de valorizaciones y adelanto de materiales, se han presentado irregularidades que han sido permitidas por el acusado Rolando Russell Campos Capcha.
Consecuentemente, ello nos permite evidenciar que efectivamente sí existió la solicitud de dinero y combustible que hiciera a través de o por intermedio de Boris Rindo Basaldúa Olano al representante legal de la empresa Pilotos Terráqueos Kenzie Julio Wincho Chilquilli. Probaremos que todo este hecho se ha desarrollado dentro del marco de adjudicación directa selectiva número 01-2013 y la respectiva suscripción del contrato. Y este proceso de selección, y en este proceso de selección probaremos que Rino Boris Basaldúa se desempeñaba como asesor en la gestión de proyectos de entidades públicas y privadas. Por tanto, probaremos que tenía una dependencia laboral con Rolando Russell Campos Capcha. Por ello, es que tuvo esta facilidad de ayudar en la materialización del delito al pactar con Kenzie Julio Winchos Chilquillo esta solicitud de dinero y combustible que hiciera Rolando Campos Capcha. Probaremos, señor magistrado, que tanto Rolando Campos Capcha como Boris Rindo Basaldúa Olano son autor y cómplice, respectivamente, del delito tipificado y sancionado en el artículo 393, segundo párrafo del Código Penal, esto es cohecho pasivo propio. Por lo tanto, solicitamos se les imponga la pena privativa de libertad de 6 años y 7 meses a cada uno de ellos, así como la pena de multa de 400 días multa también a cada uno de ellos, que en soles equivale a la suma de 2.943 soles con 75 céntimos. Además, solicitamos que se imponga a Rolando Russell Campos Capcha la inhabilitación contenida en el artículo 36 del Código Penal. Esto es privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado e incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por el periodo de 6 años. Los hechos que acabo de narrar y que en el decurso del presente plenario probaremos, o mejor dicho, serán probados con los medios de prueba admitidos a través del auto de enjuiciamiento número 17 de 24 de septiembre del año 2020, emitido por la juez de investigación preparatoria de Castrovirreyna. Y es así que tendremos o probaremos estos hechos con la declaración testimonial de Kenzie Julio Wincho Chiquillo, Sadit Diana Romani Herrera, Lisbeth Sánchez Olechea. Además, probaremos todas las irregularidades que han devenido tanto en el pago de adelanto de materiales, suscripción de contrato y el propio proceso de selección con el examen pericial del perito Luis Felipe Jupe Cuenca. Consecuentemente, señor magistrado, nuevamente probaremos la responsabilidad penal de cada uno de los acusados, más allá de toda duda razonable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Se concede el uso de la palabra al doctor civil a fin que introduzca sus alegatos de apertura. Doctor Walter. Un momento, señor magistrado, ¿me permite, por favor? Sí, sí, doctor.
Señor magistrado, con las disculpas del caso, solamente informando a su despacho que este expediente lo estoy asumiendo en reemplazo temporal de la doctora Ivette Antesana, que es la que está a cargo del expediente. Estamos llevando el juicio oral solamente en el extremo del delito de cohecho, ¿cierto? Porque veo No, en la acusación que hay otro sí, extremo de peculado también. sí, doctor, según el otro procedimiento, sobre el delito de cohecho y según el otro procedimiento se tiene con respecto a ello un monto de reparación civil. Ya, doctor. Entonces procedo a hacer los alegatos de apertura. Señor magistrado, en el presente juicio oral, esta Procuraduría, de mano del Ministerio Público, demostrará ante su despacho no solamente la existencia de responsabilidad penal en los acusados Rolando Russell Campos Capcha y Boris Rino Basaldúa Olano, sino también demostraremos que de manera independiente de este acto existe responsabilidad civil en los mismos. Demostraremos que en el marco de la ejecución del proyecto, de la obra Construcción del Canal de Irrigación Pampas-Tocino, Distrito de Capillas, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, el acusado Rolando Russell Campos Capcha, en su condición de alcalde, con la ayuda y colaboración y a través de Boris Rino Basaldúa, habría solicitado a la señorita, a la persona Kenzie Julio Wincho Chilquillo, en su condición, había solicitado diferentes montos de dinero y bienes consistentes en combustible con la finalidad de ayudarle en la ejecución de la mencionada obra, a pesar de que la empresa Pilotes Terrates EIRL no habría presentado las bases integradas de la adjudicación directa selectiva 1-2013, transgrediendo de esta forma sus obligaciones y desplegando el delito de cohecho que se le imputa. De esta manera también se habría afectado la imagen del Estado, generándose responsabilidad civil en la conducta de los mismos. Una vez que hayamos demostrado su participación en los hechos antes descritos y debidamente detallados por el Ministerio Público en su alegato de apertura, solicitaremos que se declare la responsabilidad civil de los mismos y se los condene al pago de una reparación civil ascendiente a la suma de 10.000 soles por cada uno de ellos, que servirán para reparar el daño que se le ha causado al Estado a nivel extrapatrimonial. He concluido. Son 10.000 soles por cada acusado, señor magistrado, lo que solicitamos ante su despacho. Gracias, doctor. Haciendo la precisión que con respecto al autoenjuiciamiento se habría solicitado la reparación civil para el acusado Rolando Russell Campos Capcha y el cómplice la suma de 60.000 soles. Pero ya ha señalado la defensa de la parte agraviada que es 10.000 soles para cada uno de los acusados. Con esa precisión se concede el uso de la palabra al doctor Jean César Sumaeta a fin de que introduzca sus alegatos de apertura. Muy bueno, muchas gracias, señor juez. Bueno, efectivamente estamos hablando de el momento en que tenemos que introducir nuestros alegatos de apertura bajo el amparo del artículo 371 del Código Procesal Penal, y sobre esa base nosotros vamos a iniciar esta elocución. Hemos escuchado claramente lo que ha señalado el representante del Ministerio Público y lo que efectivamente se le imputa a mi patrocinador. Una acusación mal hecha obviamente termina en una sentencia absolutoria. Hemos escuchado tantas cosas que al final dijo de que va a probar una dependencia laboral porque él fue asesor y todo lo demás. Es muy importante, señor juez, que usted determine y va a determinar seguramente en este proceso penal el momento de consumación del hecho delictivo. Este liter criminis en materia penal no está por gusto. Eso es lo que tenemos que evaluar acá. O sea, que no podemos decir de que si una persona fue asesor hace 10 años y el hecho delictivo se comete este año, eso lo convierte en funcionario o eso lo convierte en un dependiente laboral. No podemos ser no podemos ir a una ilogicidad tan manifiesta para poder probar algo. La imputación que hace el Ministerio Público, más allá de que pueda creer o pretender manejar o arreglar su acusación en este estadio procesal, es que sencillamente ella lo que imputa a mi patrocinador es que ella habría pactado, no solicitado ni aceptado ni nada por el estilo, que son los verbos rectores finalmente de este delito de cohecho. Entonces ahora pues no sabemos con qué verbos al final de cuentas terminaremos este juicio. Ahora,
Lo que sí es cierto y lo que está plasmado en su acusación es que lo que ella le imputa a mi patrocinador es haber pactado con Kersey Julio Wilcho Chilquillo para la ejecución de la obra del canal de irrigación Pampas Tocino, a cambio de sumas de dinero y bienes a Rolando Campos Capcha. O sea que habría pactado con él para que le dé dinero a Rolando Roosevelt Capcha. Y eso lo convierte en cómplice, dice. ¿Pero cómplice de quién sería? Si ha pactado supuestamente con el señor Kersey Julio Wilcho Chinquillo, tendría que ser, pues, si con él está haciendo las cosas, tendría que ser cómplice de él. En entregar dinero supuestamente a Rolando Roosevelt Campos Capcha, pero no, dice que es el cómplice de Rolando Roosevelt Campos Capcha porque él ha pactado con el señor Kersey Julio Wilson Chilquillo a efectos de que entregue dinero para que le entreguen la obra y para que luego le dé los adelantos de materiales y las valorizaciones. En ese sentido, acá va a haber una discusión doctrinal respecto a la tipología del delito, más que de los hechos, señor juez. Desde ya esto, como ha sido ya sujeto también de una sentencia que obviamente ha sido declarada nula, pero ya hay una absolución, porque es clara y manifiesta que este proceso no va para más. ¿Cómo vamos a decir? Bueno, eso finalmente el juicio lo develaremos. Pero nosotros, ¿qué vamos a aprobar en este juicio oral? La conducta típica que debió haber ejecutado es auxiliar a un funcionario o servidor público, supuestamente a efectos de que sea cómplice. Y si hablamos de un delito de cohecho, el delito de cohecho tiene muchas figuras, ¿no? Es un delito en realidad complejo, porque en algunas de sus partes es un delito de mera actividad y en algunas de sus partes es un delito de mera actividad y en otras partes es un delito de resultado. Y sobre ese nosotros probaremos de que si efectivamente existe la capacidad de solicitar directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier ventaja, no nos olvidemos que estamos en el verbo solamente de solicitar, es de mera actividad. Y en mera actividad existe la posibilidad de verificar una complicidad. Eso también vamos a tener que revisar. Ahora, también tendremos que revisar si efectivamente mi patrocinado habría o no habría influenciado en la suscripción del contrato y finalmente en los adelantos de materiales, como señala la representante del Ministerio Público. Y si toda esa circunstancia no se puede probar en este juicio oral, lo único que terminaremos pidiendo, señor juez, en este juicio oral es la absolución de mi patrocinado tanto de la pena como de la reparación civil. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se le concede el uso de la palabra a la defensa técnica al doctor Víctor Manuel a fin de que introduzca sus alegatos de apertura. Gracias, señor magistrado. En efecto, conforme he escuchado también al representante del Ministerio Público y de acuerdo a lo vertido por mi colega que me antecedió, no deja de tener razón, señor magistrado, porque bajo el principio de la luz de la imputación necesaria, señor magistrado, si partiéramos de ello, vemos nosotros que la acusación es bastante deficiente. ¿Cómo para acusar a mi patrocinado del delito de cohecho? El mismo señor magistrado debemos tener presente que este delito de cohecho tiene como base sólida en el artículo 393, dice: el funcionario o servidor público que solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar o omitir un acto de violación a sus obligaciones a consecuencia de haber fallado en ellas. Señor magistrado, si nosotros vamos a la acusación y de acuerdo a lo escuchado a la representante del Ministerio Público, nosotros vemos que efectivamente, señor magistrado, no se dan las condiciones ni los parámetros para poder investigar y menos aún sancionar a mi patrocinado que ha sido alcalde. Él no dispone, señor magistrado. Inclusive en los contratos él no lo prepara.
Yo no sé hasta dónde dice, solicitó que en el periodo 2011-2014 solicitó combustible y dinero a Kensi Julio Wincho Chirquillos, representante de la empresa Pilote Terra 3, de manera indirecta. Señor magistrado, ¿cómo está aprobado eso? No se ha aprobado que de manera indirecta mi patrocinado le haya pedido a Julio Kensi Wincho Chirquillos. Más aún si se tiene en cuenta que dice que por intermedio de Boris Rino Basaldúa Olano, con la finalidad de suscribir un contrato. Pero Boris, según la tesis fiscal, conversa con Julio Wincho Chirquillo. ¿Cómo es que involucra a mi patrocinado cuando él no ha efectuado ninguna aseveración, ni menos aún haya precisado que mi patrocinado le haya dado esa confianza, señor magistrado, de tratar con Julio Wincho? Eso no existe. Por eso es que esta sentencia anterior absolvió tanto a mi patrocinado como a Boris Reino Basaldúa Olano. Debe tenerse presente también, señor magistrado, que el sustento de esta investigación viene solamente, señor magistrado, de una declaración indagatoria del imputado Kensi Julio Wincho Chirquillo en la carpeta fiscal 2015-2019, que es de otro proceso. De ahí viene todo, señor magistrado. Ha sido una carpeta trasladada a este proceso y en efecto, señor magistrado, no existe suficiencia probatoria. Por ello, señor magistrado, la defensa de Rolando Campos Cacha probará en juicio con los mismos elementos de prueba mencionados por el representante del Ministerio Público, que estos son insuficientes para probar el delito que se instruye a mi patrocinado, señor magistrado. Que por esta parte, mi defensa va a demostrar también y solicita que se declare absuelto de todos los cargos que imputa el Ministerio Público. Más aún, señor, tampoco reconozco en este acto ninguna reparación civil porque mi patrocinado está bajo la tesis y la hipótesis de no tener responsabilidad en estos hechos, señor magistrado, y que se le absuelva de todos los cargos. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, está apagado su micrófono. Disculpe, doctora, gracias. Habiendo introducido los alegatos de las partes procesales, continúa el presente proceso en la información de los derechos que le asiste a los hoy acusados y cómplices en el presente proceso, para lo cual solicito encienda su cámara para hacerlo de manera conjunta el señor Rolando Campos y el señor Rino Basaldúa. El señor Rolando Campos, encienda su cámara, por favor. A ver, a los señores.
Una vez culminados los alegatos preliminares o los alegatos de apertura por parte de los sujetos procesales, esta judicatura, el Ministerio informará a los acusados y cómplices los derechos que le asisten en el presente proceso, por lo cual, de conformidad al artículo 371, numeral 3 del Código Procesal Penal, se les informa lo siguiente. Los acusados tienen los siguientes derechos. Ustedes son libres de manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los hechos. En cualquier estado del juicio podrán solicitar ser oídos con el fin de ampliar, aclarar o complementar sus afirmaciones o declarar si anteriormente se hubieran abstenido. En todo momento podrán comunicarse con sus abogados de libre elección, el doctor Jean César Sumeta, el doctor Víctor Manuel Monserrat. Derecho que no podrán ejercerlo durante la declaración o su declaración o antes de responder a las preguntas que se les formule. Asimismo, también es de informar que existe una figura de simplificación procesal de conclusión anticipada en el cual, si ustedes aceptan los hechos en materia de imputación que el Ministerio Público los ha formulado en la presente audiencia, pueden ser beneficiados con el descuento de 1/7 de la pena y concluirse el presente proceso en este estadio procesal. Se le pregunta en primer orden, señor Rolando Russell Campos Capcha, ¿usted ha entendido sus derechos? Perdón, doctor, no lo copio muy bien. ¿Ha entendido? ¿Me ha escuchado? ¿O le vuelvo a repetir los derechos que le asiste? Por favor, vuélveme a repetir, que no lo copio muy bien, la señal creo que está un poco débil. Se le informa lo siguiente, usted tiene derecho de manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los hechos. En todo momento usted podrá comunicarse con su abogado de libre elección, quien es el doctor Víctor Manuel Monserrat de la Cruz. Este derecho no podrá ejercerlo durante su declaración o antes de responder a las preguntas que se le formule. Asimismo, también se le informa que existe una figura de simplificación procesal de conclusión anticipada. Quiere decir que si usted acepta los hechos en materia de imputación que el Ministerio Público le formule en su contra, este proceso puede concluir en este estadio procesal. Señor, ¿me escuchan los derechos? Correcto, correcto, doctor. Gracias. Al señor Rino Boris Basaldúa. ¿Ha entendido los derechos que le asiste, señor? Sí, entendido, señor magistrado. Se le hace, continuando con la presente sesión de audiencia, de conformidad al artículo 372, numeral 1, después de haber instruido sus derechos a los acusados, se les preguntará separadamente, iniciando con el señor Rolando Russell Campos Capcha. Señor Rolando Russell Campos Capcha, ¿usted admite ser autor del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil? Antes de responderme, consulte con su abogado de libre elección. Asimismo, también el señor Boris consulte con su abogado defensor antes de responder a la pregunta. Hola. Dígame, doctor. Sí, ya, bueno, tú sabes, no te consideras ni autor ni responsable del delito que se te imputa, ni tampoco responsable del pago de la reparación civil. ¿Ya? Correcto, doctor. Doctor, yo estoy de acuerdo. Perdón. Es lo mismo, ¿ya? No aceptas ni la pena ni la reparación civil. Okay. Ok, doctor. Señor Rolando Campos Capcha, ¿usted admite ser autor del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil? Completamente no, doctor. Estoy en desacuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que dice mi abogado. Gracias. Señor Boris Rino Basaldúa Olano, ¿usted
admite ser cómplice del delito en materia de acusación y responsable de la reparación civil? Señor magistrado, no admito de lo que se me acusa ni de lo que se me trata de hacer la reparación civil. Gracias. Gracias, señores. Continuando con la presente sesión y estando la respuesta de los hoy acusados, quienes no admiten los hechos en materia de imputación, se le pregunta, de conformidad al artículo 373 del Código Procesal Penal, a los sujetos procesales si tienen solicitud de nuevo medio de prueba que ofrecer. Ministerio Público. No, señor magistrado. Nos reservamos la presentación de pruebas de oficio bajo el amparo del artículo 385. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Actor civil. No tenemos prueba nueva que ofrecer, doctor. Doctor Sumaeta. Sin prueba nueva, señor juez. Doctor Víctor Manuel. No tengo prueba nueva que ofrecer, señor magistrado. Gracias por estando ello. Continuando con la presente audiencia, doctores, se les pregunta a los doctores Víctor y al doctor Jens César, ¿sus patrocinados van a declarar en esta sesión de audiencia o lo harán con posterioridad antes de culminar con la actuación probatoria? Mi patrocinado Rolando Ruse Campos Cacha, señor magistrado, por ahora va a guardar silencio. Doctor César. Señor juez, mi patrocinado va a guardar silencio. Gracias, doctores. Y estando que para la presente sesión de audiencia se ha cumplido con lo señalado en sesión anterior, estos son los alegatos de apertura, informe de los derechos que le asistan los acusados y solicitud de nuevo medio de prueba, estando que ya se había señalado fecha para el día 18 de agosto de 2023, a horas 9 de la mañana hasta el 12 del mediodía, en la cual se va a recepcionar las declaraciones de los testigos Kensi Julio, Wincho Chilquillo, Sadid Diana, Romaní Herrera, Lisbeth Sánchez Olache y el perito Luis Felipe Cupe Cuenca. Vamos a suspender la presente sesión de audiencia para dicha fecha ya señalada. Sin embargo, al Ministerio Público, doctora Mariela, esta judicatura ya con anterioridad ha enviado los domicilios señalados. A la fecha hemos tenido la respuesta por parte del Central de Notificaciones de Huancavelica con respecto al señor Luis Felipe Cupe Cuenca, quien es perito. Se le ha notificado al Jirón Mercurio número 767, Santa Bárbara. Sin embargo, con fecha hoy, 10 de agosto, nos han devuelto la cédula notificación sin diligenciar debido a que no existe la numeración en la dirección señalada. No sé si nos puede facilitar, doctora, algún número celular también de los testigos o en todo caso en el transcurso del día o poderse comunicar con la doctora Roxana Sergio Añau Escobar, especialista de causa, a fin de que pueda notificarse a los testigos señalados en sesión anterior para el 18 de agosto, doctora Mariela. Doctora Mariela, ¿me escuchó? En el enlace MIT he colocado el número de teléfono del licenciado Luis Felipe Cupe Cuenca. Es el 956-968-189. Independiente de la notificación que pueda cursar el Poder Judicial, nosotros vamos a coadyuvar con su notificación también para que concurra a la próxima sesión. Respecto a los demás testigos, señor magistrado, debemos informar que ellos tienen otro proceso y han sido sentenciados a pena privativa de libertad, por lo tanto, están vigentes órdenes de captura, lo cual hace casi imposible poderlos ubicar. Pero el último dato que tenemos de uno de ellos ya lo hemos brindado al especialista que usted nos ha mencionado. Gracias, doctora. En todo caso, vamos a ya resolver en su oportunidad conforme a la normativa y así no vulnerar ningún derecho que le asiste a todos los sujetos procesales. Asimismo, doctores, a fin de ya poder terminar con la audiencia, si bien es cierto, hemos señalado para el día 18 de agosto, quiero señalar una fecha también ya para poder agendarlo en el sistema y también según la carga procesal que ustedes tienen, doctores,
La otra fecha sería para el 31 de agosto, jueves 31 a horas 9 de la mañana, en la cual, si no nos alcanza el tiempo del 18 de agosto para examinar a los 3 testigos y perito, vamos a continuar con ello e iniciar con la oralización de las piezas documentales. Se les consulta esto a fin de que puedan señalar si para esa fecha tienen alguna observación, doctor. Por parte del Ministerio Público, ninguno, señor magistrado. Actor civil, doctor Walter, 31 de agosto, ¿a qué hora, doctor? 9 de la mañana. Ya. La fecha del 18 de agosto también podría decir, por favor. El La hora. 18 de agosto es 9 de la mañana también. Conforme con ambas, doctor. Doctor César, Conforme, señor juez. doctor Víctor Manuel. Doctor, Gracias. mire, yo tengo una audiencia 11:20, que es una audiencia laboral el 31 de agosto, pero Bien. no sé qué tiempo demore. De 9 a 11, doctor. 2 horas, de 9 a 11, para no perjudicar a nadie. 2 horas. Ya, conforme. Estando ello, se emite la siguiente resolución con relativa al día de la fecha, otros vistos, oídos y considerados, estando que la presente sesión de audiencia se ha recepcionado los alegatos de apertura por parte de los sujetos procesales, se ha informado a los acusados los derechos que le asiste y también se ha preguntado a los sujetos procesales de conformidad al artículo 373 si tienen solicitud de nuevo medio de prueba. Y estando y preguntando los acusados si van a declarar, quienes han indicado que guardarán silencio en el presente juicio oral o en la presente sesión de audiencia. Por tal consideración se resuelve, 1, suspender la presente sesión de audiencia para la fecha ya señalada anterior, para el 18 de agosto del año 2023 a horas 9 de la mañana, en la cual se recepcionará las declaraciones de los testigos Kenshi Julio Chuchilquillo, Saritz Diana Romaní Herrera, Lisbeth Sánchez Solache y el perito Luis Felipe Cuenca. Con respecto al perito último, se le puede notificar al número celular 956-968-189, proporcionado por el Ministerio Público. Asimismo, el Ministerio Público deberá coadyuvar en la localización y comparecencia de dichos órganos de prueba de conformidad al artículo 355.5 del Código Procesal Penal, bajo perecimiento en caso de inconcurrencia de dichos órganos de prueba, de señalarse lo establecido en el artículo 379.1 del Código Procesal Penal. Siguiente, se señala fecha también para la continuación de la misma para el día 31 de agosto del año 2023 a horas 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, en la cual iniciaremos con la oralización de las piezas documentales por parte del Ministerio Público. De lo resuelto, ¿alguna observación, doctores? Por parte del Ministerio Público, Gracias. Siendo las 11 de la mañana con 50 minutos del día de la fecha, se da por cerrada la grabación de audio y video. Buenos días, doctor. buenos días, señor magistrado, buenos días con todos.